Bienvenidos todos, soy Gregory Ramírez y esto es Detrás de la Escritura. ¿Cómo se inició la corriente de este mundo? ¿Alguna vez se han preguntado al respecto? ¿Cómo se inició la corriente del mundo? ¿Qué dio origen a la corriente del mundo? ¿Por qué existe la corriente del mundo? ¿En qué versículo o en qué pasaje de la Biblia aparece al respecto? Vamos a iniciar buscando Efesios capítulo 2, el versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este pasaje de Efesios, capítulo 2, versículos 1 y 2, nos muestra y menciona acerca de la corriente de este mundo, que el ser humano sigue la corriente de este mundo, que vivieron o que viven siguiendo esta corriente del mundo, conforme a una entidad, conforme al príncipe de la potestad del aire, un espíritu, dice, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este príncipe de la potestad del aire, ¿a quién hace referencia? Hace referencia a Satanás, el espíritu maligno. Entonces, ¿por qué Satanás tiene esta libertad de operar en los hijos de desobediencia? ¿Por qué Satanás tiene esa libertad de poder trabajar o poder influir o influenciar en los seres humanos? Vamos a desarrollar en el día de hoy, en Detrás de la Escritura, escudriñando muchos pasajes para poder entender al respecto del origen de la corriente del mundo y por qué Satanás, el príncipe de la potestad del aire, influye en el ser humano. En primer lugar, ¿por qué estamos bajo esa potestad del príncipe de la potestad del aire? Si nosotros vemos Génesis capítulo 3, el versículo 14, dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, en esta maldición a la serpiente, que representa a Satanás, por haber tentado a Adán y Eva, por haber separado a Adán y Eva de la voluntad de Dios, Dios maldijo a Satanás. Y al final de esa maldición le dice: polvo comerás todos los días de tu vida. El ser humano, ¿de qué material está hecho? Está hecho de polvo de la tierra. Entonces, polvo comerás todos los días de tu vida significa que Satanás se alimentará del ser humano todos los días de su vida. Por eso Satanás constantemente está tentando y atacando al ser humano, impidiendo a través de los pensamientos del ser humano, a través de la justicia humana, a través de la ciencia del bien y del mal, impide que el ser humano pueda volver a Dios. Entonces, por esa maldición que Satanás comerá todos los días de su vida polvo de la tierra, el material con el cual fue hecho el ser humano, es que el ser humano está bajo esa potestad, bajo ese dominio. Entonces, si el ser humano es arrastrado por la corriente del mundo, ¿quiere decir de que el ser humano tiene fuerza para resistir esta corriente o no? Un experto nadador, si se enfrenta a una corriente fuerte del mar, esta corriente simplemente lo arrastra, porque la fuerza del mar es mayor a la fuerza del ser humano. Entonces, si la corriente del mundo está gobernada por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, significa que esta corriente que viene de Satanás es más fuerte o menos fuerte que el ser humano.
Satanás es un ángel, inicialmente fue un ángel. En el próximo programa vamos a desarrollar acerca del origen de Satanás, cómo se originó. Pero en este programa vamos a hablar solamente acerca de la influencia de Satanás en el ser humano, para poder entender y poder dar respuesta a la pregunta del día de hoy. Entonces, si Satanás es un ángel es una entidad espiritual superior al ser humano, lógicamente su fuerza, su poder es superior a la fuerza y poder del ser humano. Por lo tanto, esta corriente del mundo, gobernada por Satanás, lógicamente va a arrastrar al ser humano. Y el ser humano no tiene la fuerza ni el poder por sí mismo de liberarse de esta corriente o de luchar contra esta corriente. ¿Cómo tentó Satanás a Adán y Eva? En Génesis capítulo 3, el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, Satanás, ¿qué le mostró? ¿Qué le mostró a Adán y Eva? Que ese fruto que Dios prohibió que no comiesen, ese fruto era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, así inició la corriente del mundo. Bueno para comer. La alimentación es un deseo básico del ser humano. Entonces, si es bueno para comer, quiere decir de que Adán y Eva estaban buscando saciar sus necesidades básicas. Esta necesidad básica, ¿qué cosa era? La alimentación. Además, dice que era agradable a los ojos, agradable a la vista del ser humano. Un deseo secundario. Ya tiene lo básico, ya cubrió la alimentación, pero busca satisfacerse a sí mismo según su vista. Según esa ciencia del bien y del mal, comienza a juzgar, esto me gusta, lo quiero, esto no me gusta, lo rechazo. Quiere decir que agradable a los ojos significa que está buscando satisfacer sus deseos secundarios, como parte de la corriente de este mundo. Codiciable para alcanzar la sabiduría. Si no se sacia con las dos primeras, busca poder y conocimiento, tener riqueza, tener la máxima autoridad. Por eso es que el ser humano siempre busca trascender, siempre busca el cargo más alto, busca desarrollarse tal vez en política, de ser líder de opinión. ¿Y quiénes buscan esto? Aquellos que ya cubrieron o saciaron sus deseos básicos y secundarios. Quiere decir que tienen para comer, también tienen todo lo que desean, entonces buscan algo más, porque nada llena su corazón. Pero el corazón solamente puede ser llenado por la palabra de Dios. Por eso buscan llenar su corazón con la corriente del mundo, y al no encontrar nada en el mundo que lo pueda llenar, solamente son arrastrados. Y conforme van obteniendo más, quieren más, porque el corazón no se sacia con nada que no sea la palabra de Dios. Por eso cubren sus necesidades básicas, tienen sus necesidades básicas, buscan cubrir las necesidades secundarias, y una vez que cubren ambas necesidades, buscan satisfacerse. Sus deseos de la carne buscan saciar. Entonces, la corriente de este mundo continuó, no solamente se quedó con Adán y Eva, porque ellos tuvieron hijos. Y acuérdense que cuando vimos que el ser humano perdió la imagen de Dios, y Adán y Eva comenzaron a tener hijos ya no a la imagen y semejanza de Dios, sino comenzaron a tener hijos conforme a su propia imagen. Quiere decir que esta corriente del mundo pasó también a sus descendencia, a sus hijos e hijas. En Génesis capítulo 4, el versículo 19 al 22, dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama.
Entonces aquí vemos a los hijos de Lamec. Lamec viene de la descendencia de Caín, y Caín fue hijo de Adán y Eva. Entonces la corriente de este mundo pasó a ellos. Acuérdense que Dios es un Dios de orden. Por eso es muy importante el orden en el cual aparecen los hijos de Lamec. El primer hijo fue Jabal. Estos tres hijos de Lamec representan a la corriente de este mundo. Vamos a escudriñar un poquito más al respecto. Jabal fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Representa las necesidades básicas del ser humano. Estas necesidades básicas, ¿cuáles son? La ropa o el vestido, porque él criaba ganado. Quiere decir que de la piel del ganado salían las túnicas de pieles. Salía la vestimenta de aquella época. Entonces, Jabal cubría esa necesidad básica del vestido. La vivienda. Es padre de los que habitan en tiendas. Quiere decir que hacía tiendas para vivir. Quiere decir que no se preocupaba por dormir a la intemperie, exponiéndose al ataque de animales salvajes o al ataque de enemigos. Él vivía en tiendas. No sentía frío porque estaba dentro de su tienda. Cubría otra necesidad básica. Y la comida o alimentación, porque se alimentaba de la carne del ganado que criaba. Quiere decir que Jabal representa a las necesidades básicas del ser humano. Lógicamente, en la corriente del mundo el ser humano busca satisfacer sus necesidades básicas, que son ropa, vivienda y alimentación. El segundo hijo de Lamec, en ese orden, fue Jubal. Jubal es padre de todos los que tocan arpa y flauta. Este representa a los deseos secundarios, a las necesidades secundarias del ser humano. ¿Por qué? Porque ya cubrió las necesidades básicas, ya tiene ropa, alimentación, vivienda, entonces busca divertirse, porque ya sus necesidades básicas son cubiertas. Entonces busca divertirse, ¿y en qué busca divertirse? A través de la música, ¿no? A través de la poesía, a través de las artes. Por eso es padre de los que tocan arpa y flauta, porque ya no tiene que preocuparse de qué comer, qué vestir, dónde dormir, entonces se preocupa en hacer música. Y el tercer hijo en ese orden fue Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Quiere decir de que no se sació con la música, no se sació con el arte, entonces busca algo más allá. Busca satisfacer lo más profundo de los deseos de la carne. Hizo armas para cazar y pelear. Artífice de toda obra de bronce y de hierro. Hizo armas, las armas son para cazar. Y se cazan los animales para comer, pero también el ser humano, a lo largo de la historia podemos ver, cuando nacen estos deseos de la carne y somos arrastrados por ellos, el ser humano es capaz de las peores atrocidades del mundo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el Imperio Romano. El Imperio Romano dominaba casi todo el mundo antiguo en aquella época. Tenía mucho poder. ¿Cubría sus necesidades básicas? Sí. Tenía ropa, comida, vestido. Necesidades secundarias, sí. Desarrollaron las artes, pero no solamente eso. Tenían esclavos, y a los esclavos los hacían morir en el Coliseo romano. No tenían remordimiento. Esa era su diversión. Ese era satisfacer el deseo de la carne de ellos en esa época. Ellos se saciaban, se gozaban al ver morir a las personas en el Coliseo romano, a los esclavos, a los cristianos, lógicamente en las persecuciones. Eso es lo más hondo y terrible de los deseos de la carne, de la corriente de este mundo. Este mundo los arrastró a hacer hechos que ni ellos imaginaban. ¿Cómo pueden gozarse al ver morir a otro ser humano? Porque ya las necesidades básicas fueron cubiertos. Y al no tener la palabra de Dios para llenar ese corazón, lógicamente se comenzaban a arrastrar por esos deseos. No solamente les bastaba tener una mujer, tenían 2, 3, 4. No les bastaba acostarse con mujeres. Comenzaron a acostarse con hombres, con animales. Comenzó una perversión total solamente por dejarse arrastrar por el deseo de la carne, por la corriente de este mundo. Ellos no se daban cuenta, ellos pensaban que estaban haciendo lo que querían,
Pero ellos no estaban haciendo lo que querían. Ellos estaban dejando llevar por la corriente de este mundo, ¿no? Siguiendo la ciencia del bien y del mal. Según su vista, según su criterio, así vivían. Entonces Dios no quiere que el ser humano viva así. Si nosotros vemos Génesis capítulo 6, el versículo 2 y 3 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 días. El ser humano perdió la vista de Dios. Entonces, influenciado por la corriente de este mundo, según la ciencia del bien y del mal, según su vista comenzaron a escoger mujeres para sí, según su vista, dice, ¿no? Los hijos de Dios, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, según su vista, según su gusto, según su criterio, según la corriente de este mundo, la moda. Según esa moda, se define qué es bonito y qué no es bonito. Y el ser humano, por seguir esa moda, simplemente se enfoca en lo que es bonito para el mundo. Entonces ellos, siguiendo esa corriente, comenzaron a escoger mujeres porque las vieron hermosas. Ya no consultaban a Dios, lo hacían según su propio criterio, según la ciencia del bien y del mal. Lo que le parecía bueno hacían y lo que le parecía malo no hacían. Dios no quería que el hombre viviera de esa manera, por eso Dios decidió mandar el diluvio. Y en 120 años vino el diluvio y destruyó a todos los que no estaban dentro del arca. Todos esos hombres que vivieron, todos esos seres humanos que vivieron según su propia ciencia del bien y del mal, murieron a consecuencia del diluvio. Pero la corriente del mundo sobrevivió. Si vemos Génesis capítulo 9, el versículo 20 y 23 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Este pasaje es muy interesante. ¿Por qué? Porque Cam, el hijo menor de Noé, vio que su padre había cometido un error. Se embriagó, estuvo borracho y estuvo desnudo. Y como estaba desnudo, no se cubrió y estaba así a simple vista, mostrando su desnudez. Entonces Cam vio la desnudez de su padre. ¿Cuál era lo lógico que tenía que hacer Cam? Era no ver esa desnudez, sino cubrir a su padre. Pero él, en lugar de cubrir, le avisó a sus hermanos. Quiere decir que Cam comenzó a juzgar a su padre. ¿Pero por qué? ¿Él acaso no es un siervo de Dios? ¿Dios acaso no lo escogió para preservar la vida humana después de la destrucción por el diluvio de la humanidad? ¿Cómo éste puede ser un siervo de Dios? Borracho, desnudo. Le voy a contar a mis hermanos. Lógicamente sus hermanos, que recibieron el corazón de Dios que recibió su padre, ellos ¿cómo hicieron? Como vemos en esta imagen, ellos no vieron la desnudez de su padre, de espaldas a él, retrocediendo, cubrieron la desnudez de su padre. Veamos que continúa en Génesis capítulo 9, el versículo 20 al 23, dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán. Canaán es el hijo de Cam. Maldito sea Canaán. Lo maldijo. Siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Como nosotros podemos ver en este pasaje, quienes no vieron la desnudez de su padre, significa, ellos no juzgaron según su propia vista. Ellos no podían juzgar a Noé, al siervo de Dios, porque Noé fue establecido por Dios. Entonces, si este siervo de Dios comete un error, ¿quién es el ser humano para juzgarlo? ¿O quién es su hijo para juzgar a su padre?
Dios mismo se encarga. Pero Cam, según su propia vista, según su propia justicia, siguiendo la corriente del mundo, vio la desnudez de su padre y dijo, ¿cómo puede ser posible que él se embriague? Voy a ir con el chisme a mis hermanos. ¿Dónde mis hermanos? Dios no quiere que vivamos de esa manera. Dios no quiere que vivamos conforme a la corriente de este mundo. Dios quiere que vivamos conforme a la palabra de Dios. Por eso, Sem y Jafet no confiaron en su propia vista. Por eso ellos, dándole espalda a la desnudez de su padre, dándole espalda a la corriente del mundo, dándole espalda a la ciencia del bien y del mal, sin juzgar si era bueno o malo lo que había hecho su padre, ellos solamente cubrieron su desnudez. Noé, al darse cuenta de esto, los bendijo. Por el contrario, maldijo a Cam y a su descendencia. Por eso dice, Canaán sea su siervo. Hoy en Detrás de la Escritura hemos podido dar respuesta a cómo se inició la corriente de este mundo. En el mundo el ser humano busca satisfacer sus necesidades básicas secundarias y una vez que las cubre, ya comienza a depravarse, ya comienza a corromperse, a saciarse, a gozarse en la desgracia de otros. Por eso comienza a ver que la muerte de personas puede ser su manera como saciar su corazón. Nosotros hemos visto que las personas que tenían cubiertas sus necesidades básicas y secundarias, como fueron los romanos, ¿cómo pudieron vivir en tal depravación? En la historia podemos ver todos esos delitos y depravaciones en las cuales los romanos estuvieron sumergidos. Nosotros no somos diferentes. Si no cubrimos, si no llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, nosotros solamente podemos ser arrastrados por la corriente de este mundo, que la controla Satanás. No tenemos fuerza para ir en contra de esa corriente, pero la palabra de Dios sí tiene ese poder. Dios sí tiene ese poder. Por eso, estableciendo la palabra de Dios en nuestro corazón, podemos hacer frente a la corriente de este mundo y no vamos a ser arrastrados. El día de hoy respondimos a esta pregunta, ¿cómo se inició la corriente del mundo? Si ustedes tienen dudas adicionales del tema que desarrollamos el día de hoy, por favor puedan escribirnos a nuestras redes sociales que aparecen a continuación y nosotros gustosamente las responderemos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Detrás de la Escritura.